Ibarrola distingue tres grandes corrientes dentro de la sociología de la educación. La primera, la sociología dominante, vinculada orgánicamente con la cosmovisión de la burguesía; la sociología crítica, preocupada por demostrar la posición de clase de la sociología dominante; y la sociología emergente, preocupada por desarrollar alternativas reales y efectivas para el uso de la educación para el cambio social, centrada en la práctica pedagógica. En la sociología dominante se distingue la sociología dominante en la metrópoli y en los países dependientes. La determinante de todos los rasgos de la sociología en la metrópoli es que no hay un cuestionamiento sobre la sociedad. Sin embargo, implícitamente hay una conceptualización de la sociedad de tipo industrial, racional y democrática. La sociedad está dividida en estratos socioeconómicos ligados entre sí, ya que todos los trabajos son necesarios para la sociedad y varían dependiendo de las habilidades y preparación que exigen las distintas posiciones laborales. Son precisamente los requerimientos del trabajo los que plantean una jerarquización social. De esta conceptualización de sociedad se desprenden los parámetros que norman la educación, que son eficiencia y calidad. La educación se ve como una indispensable para que la sociedad progrese, que se transmite a las nuevas generaciones y a los distintos estratos sociales. Según Parson, en el momento de ingresar a la escuela, se empiezan a plantear las primeras diferenciaciones a su papel de adulto sobre la base de la posición que ocupará en la estructura social determinada por el aprovechamiento que demuestra en la escuela. El papel de la educación para la distribución de las personas en las distintas posiciones sociales es determinante. Se supone que el sistema escolar es el que va a seleccionar de manera objetiva, independientemente del origen social, a quienes tienen mayores y mejores habilidades para las distintas jerarquías ocupacionales y los va a canalizar hacia las distintas ramas y niveles del sistema escolar, que a su vez corresponden a distintas ramas y niveles de la estructura productiva. En la sociología dominante en los países dependientes, uno de los rasgos de este enfoque es el concepto de subdesarrollo como caracterización de la sociedad. La comparación entre países desarrollados y subdesarrollados lleva a la conclusión de que el desarrollo simplemente se ha dado en etapas desfasadas. Los países desarrollados se adelantaron en el tiempo a los subdesarrollados y estos últimos se encuentran en etapas ya superadas por los primeros y por lo tanto superables. El desarrollo es visto como un proceso continuado cuyo mecanismo consiste en la aplicación reiterada del excedente en nuevas inversiones y que tiene como consecuencia la expansión de la unidad productiva de que se trate. Característica de la sociología crítica. El rasgo más determinante es el cuestionamiento de esa concepción de sociedad. Para ello, dos conceptos son fundamentales: sociedad dividida en clases y el concepto de dependencia en los países latinoamericanos. La división social que se establece entre los seres humanos no es funcional, sino que las clases sociales se estructuran a partir de las relaciones sociales que están antagónicamente ligadas en la lucha por la hegemonía de la sociedad que presenta la clase dominante. En los países latinoamericanos, el concepto de sociedad dividida en clases se une al concepto de dependencia. Actualmente implica una relación de subordinación entre los países formalmente independientes y los estados altamente industrializados. La conceptualización de educación es imprecisa y vinculada al concepto de aparatos ideológicos del Estado, un aparato cuya función es concurrir a la reproducción del sistema de explotación y a la perpetuación de la división de la sociedad en explotadores y explotados. Por último, la característica de la sociología emergente. Esta corriente surge al estudio de la sociedad a partir del estudio de la educación, pero no de la educación escolar, sino de aquellos que no poseen escolaridad. De esta manera comienza a obtener conocimiento de la realidad social a partir de las condiciones de vida del oprimido. El conocimiento del proceso educativo es más vinculado con la realidad. Su común denominador es la búsqueda de la verdadera ciencia de las clases dominadas, de una praxis liberadora en oposición a las propuestas educativas de la ideología de la clase dominante.